Tanto las transiciones como las animaciones son efectos que podemos añadir a nuestras presentaciones de PowerPoint para hacerlas más dinámicas. Las transiciones nos permitirán crear efectos al pasar de una diapositiva a otra, mientras que las animaciones nos permitirán añadir efectos a cada uno de los elementos que componen nuestras diapositivas. Soy Ana y en este tutorial vamos a ver cómo podemos aplicar estos efectos en PowerPoint. Tanto las transiciones como las animaciones tendrán sus propios menús en la barra de menús de PowerPoint. Vamos a comenzar viendo las transiciones, que como hemos dicho serán los efectos que añadamos a cada una de las diapositivas. En este caso vamos a añadir transiciones a nuestra primera diapositiva, que es la que tenemos seleccionada, y en esta barra superior tendremos todas las transiciones que podemos aplicar. Si desplegamos veremos todas las transiciones que nos ofrece PowerPoint y haciendo clic en cada una de ellas nos hará una previsualización de cómo ocurrirá esta transición. Además, una vez tenemos seleccionada nuestra transición, podemos volver a verla desde el botón de vista previa y nos la volverá a reproducir. Para saber si una diapositiva tiene una transición aplicada o no, PowerPoint nos añade un símbolo debajo del número de nuestra diapositiva que nos indicará que esta diapositiva tiene una transición. Como veis, el resto de diapositivas no lo tienen, por lo que únicamente habremos aplicado esta transición a la primera diapositiva. Además, cada una de estas transiciones tendrán opciones de efectos que normalmente nos permitirán modificar la dirección en la que ocurre este efecto. En este caso tenemos la opción de vertical saliente, pero si seleccionamos cualquier otra, nos dará un efecto distinto. Y a la derecha de la barra de este menú tendremos más opciones de configuración de la transición. Podremos añadir sonidos cada vez que ocurre nuestra transición. Estos sonidos no se suelen utilizar, pero PowerPoint nos da la posibilidad si queremos añadirlos. También, como veis, tenemos una duración. Cada una de estas transiciones tendrá una duración distinta, que viene predeterminada en cada uno de los efectos, sin embargo podremos modificarlo. Esta duración viene dada en segundos, por lo que tendremos una transición de 3,4 segundos, pero podremos modificarla, por ejemplo, a 2,5 segundos. Y si vamos a vista previa, podremos volver a verla. Otra de las opciones que nos da PowerPoint es aplicar esta transición a todas las diapositivas, por lo que no tendremos que añadir una transición diapositiva a diapositiva y podremos aplicar la misma a todas las diapositivas. Y como veis, en la barra lateral nos aparecerá que cada una de estas diapositivas tiene una transición. Si nos vamos a la segunda diapositiva, vemos cómo tiene la misma transición de mostrar, con los 2,5 segundos que le hemos añadido, sin embargo podríamos cambiarla. Y si queremos dar una transición diferente a cada una de nuestras diapositivas, tendríamos que hacerlo manualmente, seleccionando la que queramos. Si volvemos a nuestra primera diapositiva, vemos que PowerPoint dentro de este menú de transiciones nos da dos opciones para avanzar a la siguiente diapositiva. En este caso tenemos marcada la opción de al hacer clic con el mouse, de tal forma que si pulsamos F5 entraremos en el modo de presentación y nos aparecerá nuestra diapositiva con la transición y hasta que no hagamos clic en la pantalla no avanzaremos a la siguiente diapositiva. Esto ocurre en todas las diapositivas, pero también tendremos la opción de dar una duración a nuestra diapositiva y que después de cierto tiempo pasemos a la siguiente diapositiva. Podremos marcar esta opción, desmarcar al hacer clic con el mouse y podremos añadir una duración a nuestra diapositiva. En este caso tendremos minutos, segundos y décimas de segundo, por lo que podemos dar, por ejemplo, una duración de 2 segundos a esta diapositiva y si pulsamos F5 en nuestro teclado, de nuevo, entraremos en el modo de presentación. Nos aparecerá nuestra diapositiva con su transición y pasados 2 segundos automáticamente nos pasará a la siguiente diapositiva. En esta segunda diapositiva, como no hemos añadido ningún tiempo, tendremos que hacer clic para pasar a la siguiente diapositiva. De momento vamos a dejar marcado al hacer clic con el mouse y vamos a pasar a ver cómo funcionan las animaciones en PowerPoint. Como hemos dicho, las animaciones serán efectos que aplicaremos a cada uno de los elementos de nuestra diapositiva, por lo que estas animaciones no se activarán hasta que no seleccionemos uno de estos elementos. Igual que en el menú de transiciones podremos desplegar y ver todas las animaciones que nos ofrece. En este caso, PowerPoint divide las animaciones en diferentes grupos. Tendremos animaciones de entrada, que serán las animaciones que se producirán al pasar a esta diapositiva.
También tendremos animaciones de énfasis, que serán animaciones que ocurrirán durante la visualización de la diapositiva. Por último, tenemos animaciones de salida, que ocurrirán justo antes de pasar a la siguiente diapositiva. Y también nos ofrecerá la posibilidad de añadir una trayectoria para crear una animación con un movimiento. En este caso vamos a empezar con una animación de entrada, que son las que más utilizaremos. Por ejemplo, vamos a añadir una animación de barrido a nuestro elemento, que automáticamente se reproducirá y podremos volver a verla, igual que en el menú de transiciones, en el botón de vista previa. Además, si subimos un poquito, podemos ver que al lado de nuestro objeto aparece un número. Este número nos indicará el orden en el que ocurrirán las animaciones de nuestra diapositiva. Si añadimos, por ejemplo, una animación a este grupo de textos, por ejemplo, de flotar hacia arriba, vemos cómo aparecerá un 2 en esta animación, de tal forma que cuando entremos en esta diapositiva lo primero que veremos será la transición de la diapositiva. Después ocurrirán las animaciones una a una, primero la del reloj y después la del texto. Este orden de las animaciones lo podremos ver desde el panel de animación. Y si añadimos animaciones al resto de elementos, por ejemplo, a estas imágenes vamos a darles a todas una animación de desvanecer, se nos irán añadiendo en nuestro panel de animaciones en el orden en los que los hayamos aplicado. Sin embargo, este orden no es fijo, por lo que podremos hacer clic y arrastrar nuestro elemento a la posición en la que queramos. De tal forma que esta imagen 4, que antes tenía la animación número 5, ahora ha pasado a tener la animación número 3. Podremos hacer lo mismo, por ejemplo, moviendo este grupo de texto al principio para que tengan la primera animación. Además, como veis, en este panel de animaciones, al lado del nombre de nuestro objeto, aparece una barrita verde que nos indicará la duración de esa animación. Si seleccionamos uno de estos objetos, vemos cómo tienen una duración de animación de 0,5 segundos, mientras que la animación de nuestro grupo de texto tiene una duración de 1 segundo. Todos estos tiempos son totalmente personalizables, al igual que los tiempos de las transiciones, por lo que podríamos hacerlo un poquito más rápido y hacer que esta animación ocurra en 0,5 segundos. Y la barrita que nos indica duración en nuestro panel de animaciones se habrá hecho más corta. Además, también la podremos alargar desde este mismo panel para volver a hacerla más larga. Además, vamos a pulsar el botón de F5 para entrar en el modo de presentación y ver cómo ocurrirán estas animaciones. Como veis, ha comenzado nuestra presentación y lo único que ha ocurrido es la transición que tiene nuestra primera diapositiva. Hasta que no hagamos clic, no comenzarán a ocurrir las diferentes animaciones que hemos ido añadiendo. Esta forma en la que ocurren las animaciones podemos hacer que sea automática, al igual que ocurría con las transiciones. Sin embargo, tendremos alguna posibilidad más. Vamos a seleccionar, por ejemplo, nuestro elemento con la segunda animación y vemos que en el panel de animaciones tenemos un botón que nos indica inicio. Este inicio está marcado que sea al hacer clic con el ratón, sin embargo tendremos otras dos opciones. Podremos hacer que ocurra con la anterior, de tal forma que esta animación ocurrirá ahora a la vez que la primera animación. Por eso, en nuestro panel de animaciones ha desaparecido el número de esta animación, ya que ambos elementos ahora compartirán la primera animación. Si pulsamos F5 podremos ver cómo ocurre esta animación. Primero nos ocurrirá la transición de nuestra diapositiva, hacemos clic y aparecerán los dos primeros elementos. Si volvemos a hacer clic, iremos mostrando los demás elementos. La última opción de reproducción que nos ofrecen las animaciones es que se inicien después de la anterior, de tal forma que ahora la barrita de tiempo que indica la duración de nuestra animación se ha colocado justo detrás de la animación de nuestro primer elemento, de tal forma que una vez termine la animación de nuestro primer objeto, empezará a ocurrir la animación del segundo elemento. Vamos a pulsar F5 para ver cómo ocurre esto. Hacemos clic y ocurre nuestra primera animación y automáticamente, justo cuando termina, ocurre la segunda animación. El resto de elementos, como no lo hemos modificado, tendremos que hacer clic para que nos los muestre y combinando este tipo de inicios podremos hacer que nuestras animaciones ocurran de forma automática en el orden que queramos. Por ejemplo, podríamos hacer que la primera animación ocurra justo después de la anterior. En este caso, como no tiene ninguna animación por delante, lo que ocurrirá será que esta animación empezará justo después de que ocurra la transición y ocurrirá de forma automática sin que tengamos que hacer clic. Si quisiéramos que primero nos apareciese el texto y después todos los dibujos a la vez, podremos seleccionar
los 3 dibujos que tenemos en las últimas posiciones y podremos hacer que ocurran con la anterior animación. De tal forma que la primera animación nos aparecerá después de que ocurra la transición, la segunda animación nos ocurrirá después de que ocurra la animación del texto y las últimas animaciones ocurrirán con la anterior, es decir, estas 3 animaciones ocurrirán de forma simultánea que la animación del reloj. Si lo visualizamos, veremos cómo automáticamente nos van apareciendo todos los elementos. Además, una cosa que se me ha olvidado comentar es que todas las animaciones, al igual que las transiciones, tienen diferentes opciones de los efectos que nos permitirán cambiar la dirección en la que ocurre ese efecto. Por último, podremos agregar más de una animación a cada uno de los elementos. Hemos dicho que tenemos animaciones de entrada, de énfasis y de salida, por lo que podremos aplicar una animación de estas a cada uno de los elementos. Vamos a hacerlo únicamente con uno de los elementos. Por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar el calendario y a este calendario tendremos la opción de agregar una animación. Podremos seleccionar cualquiera de las animaciones, por ejemplo, de énfasis, y al igual que las animaciones de entrada que hemos añadido al principio, se nos colocará en nuestro panel de animaciones en la parte inferior y podremos seleccionar el tipo de inicio que tendrá. En este caso tenemos marcado que sea al hacer clic, pero podríamos hacer que sea después del anterior, de tal forma que primero ocurrirá la animación de entrada y después la de énfasis. De la misma forma podríamos agregar también una animación de salida que se nos colocará también en el panel de animaciones y podemos seleccionar cuando queremos que ocurra esta animación. Si pulsamos F5 podemos visualizar todas estas animaciones y transiciones que hemos aplicado y una vez ocurran todas podremos hacer clic para que desaparezca nuestro elemento con su animación final y pasaremos a la siguiente diapositiva. Espero que el tutorial haya sido de ayuda. Si es así, dale a me gusta y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte las novedades. Nos vemos en el siguiente tutorial.